Muy bien, hermanos, para continuar con nuestra programación, vamos a descubrir algunas cosas que están ocurriendo hoy en nuestro mundo. El pueblo de Dios debe de estar atento a los movimientos que se están dando en la tierra, sobre todo los que tienen que ver con la proclamación del Evangelio final. Necesitamos terminar la obra de Dios para que la humanidad tenga una esperanza en medio de la destrucción que se avecina por parte de los poderes del mal. Entonces, todos deben escuchar el Evangelio del Señor, tener la oportunidad de saber cómo salvarse y participar así del reino de los cielos. Y por esa razón vamos a analizar un poco las cosas que podrían estarse dando en estos últimos años y cómo podrían cambiar de un momento para otro las situaciones en el mundo, ya sean por cuestiones políticas, religiosas, sociales, económicas, pero nuestro mundo es así, siempre inestable, ¿no? No obstante, en medio de todo eso, siempre Dios va a hacer posible que su obra pueda completarse y terminarse. Si las posibilidades se comenzaran a cerrar y Dios no actuara, entonces no podría cumplirse la misión de la salvación, por lo menos del porcentaje que debe ser salvo en la humanidad. Así que para eso vamos a hablar en esta tarde acerca de un asunto que se ha convertido en algo delicado, pero que es sumamente importante porque tiene que ver con la comunicación de un individuo con otro. Jesús ha hablado acerca de una señal que es trascendental y que debe de cumplirse. Vamos a hacer una oración para poder entender el tema de esta tarde. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 14, el Señor declaró lo siguiente. San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Un texto muy clave y sobre todo que caracteriza al pueblo adventista del séptimo día. Más que todo a este pueblo porque anuncian que estamos llegando ya al tiempo final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como adventistas del séptimo día creemos que si terminamos de proclamar el evangelio del mensaje de los tres ángeles al mundo entero, entonces Cristo llegará por segunda vez. Cristo no puede venir antes de eso porque es necesario que la gente tenga que saber de qué se trata la verdad y que pueda tomar decisiones y elegir de qué lado se va a poner, sobre todo en esta última generación. Que estamos viviendo en la última generación es más que evidente para los que estudiamos la profecía, porque obviamente para quien no estudia, muy difícilmente se podrá dar cuenta de lo que está pasando. No obstante, hay personas que a pesar de que no han conocido todavía, al ver los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro mundo, se dan cuenta de que en realidad algo grande está por acontecer. Y que eso grande, obviamente, la Biblia dice que es la segunda venida de Cristo. Pero en el ínterin, hasta que Jesús venga, todavía hay acontecimientos proféticos que se tienen que cumplir. Todavía hay una agenda de parte de Dios que Él proféticamente anunció que ocurriría y que estaría en relación con la agenda que se va a llevar a cabo en este mundo. Que Dios no tiene nada que ver con los que la llevan, pero que sin embargo advierte de lo que Él vio que harían ellos. Así pues, entonces nos quedan algunos acontecimientos en el futuro, ¿no? Todavía faltan cumplirse algunas cosas que el espíritu de profecía nos hace mención. Todavía tenemos que ver una guerra mundial, todavía se tiene que ver la caída de grandes rocas del cielo, todavía tenemos que ver acontecimientos como el mar que se va a salir en varios lugares, va a subir el nivel del mar. Todavía vamos a ver explosiones volcánicas que se van a desarrollar, guerras
que se tienen que dar y enfermedades, incendios e inundaciones, ¿no? Son cosas que todavía están en el cumplimiento. Bolas de fuego que tienen que caer, como las que en estas semanas he estado mencionando, ¿no? En Los Ángeles y California, que la gente ha visto y que en varios lugares se han desatado incendios, ¿no? De lo cual vamos a hablar en otro momento, pero que está prácticamente casi relacionado con todo lo que está pasando ya en el mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos dicen que estamos viviendo en esa generación donde los acontecimientos finales tienen que desarrollarse. Y como pueblo de Dios podemos escuchar detrás de todo eso como lo que dice el Era de Huay, ¿no? Que Jesús declara cuando se vean estos acontecimientos: yo soy, no temáis. Es decir, ya estoy por salir camino a la tierra. Así que prepárense, porque el día que yo llegue, dice el Señor, el mundo se va a sacudir. Así que son acontecimientos que deben de ocurrir por mano humana, empujados por el enemigo, pero que son precursores a la venida de Cristo. No porque Cristo los lleve a cabo, sino porque Cristo dijo que cuando eso esté sucediendo, Él necesita venir antes de que vayan a destruir a la humanidad entera. Así, el Señor tiene todo listo y preparado. Muy bien. Ahora, para que el Evangelio del Señor se pueda terminar, es indispensable que tengamos que utilizar de todos los medios a nuestro alcance. Los panfletos, los volantes, son medios con los cuales llegamos a la gente para predicar el Evangelio. Las redes sociales son medios por los cuales trabajamos para comunicar el Evangelio a nuestros amigos y a nuestros conocidos y aún a los que no conocemos. Los medios de televisión, radio, son específicos para que el Evangelio tenga que ser llevado. Y también el predicar de casa en casa, a todos los que conocemos, a los que no conocemos, para que el Evangelio pueda ser conocido por todos los que puedan entrar camino a la salvación. Muy bien. Ahora, en medio de todo esto, ocurre que para que se cumpla este designio de Dios, es necesario que tenga que haber apertura de la libertad de expresión. Y es ahí donde nos vamos a centrar. Vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos ahí en PowerPoint de noticias que se están desarrollando en estos días. Fíjense, esta noticia ha sorprendido en estos días al mundo entero, ¿no? En esta semana sobre todo, que ha dado Mark Zuckerberg, aquel personaje que es representante directo y dueño de Meta, en este caso de Face, y que ha declarado cosas que han sorprendido, ¿no? Él es el CEO, precisamente, de Meta. Meta acaba con su programa de verificación para acercarse a Trump y la red de Elon Musk. La compañía de Mark Zuckerberg argumenta que ha ido demasiado lejos en la moderación de contenidos por presión social y política y adoptará en Instagram y Facebook el sistema de notas que usa X. Bueno, esto es sorprendente, ¿no? Con eso Mark Zuckerberg está haciendo casi como un mea culpa acerca de cómo es que durante el periodo que hemos vivido en estos últimos años, porque ya desde el 2006 vienen con esto de la revisión pues de todo tipo de informaciones que puedan llegar a través de las redes, ¿no? Entonces estos se llaman los verificadores de datos. Y resulta que a través de esto se ha ido desarrollando tanto el asunto de la investigación para saber qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad dentro de lo que se pone en las redes, ¿no? Y resulta que ha llegado a un punto en que en la pandemia ha llegado a explotar hasta el nivel en el que se ha llegado a traspasar las libertades de los individuos y se ha llegado a frenar incluso información que era muy delicada y que debía de llegar a la humanidad. Lamentablemente esto ha sido a causa de la presión que se ha dado en ese tipo de redes, no por cuestiones quizás al 100% políticas, ni económicas, ni sociales, más aún por intereses de planes y propósitos que se han querido llevar a cabo, y esto a través
de lo que hemos estudiado con ustedes en profecía en un intento de querer formar un nuevo orden del mundo y que ya está en marcha, dicho sea de paso, y está en proceso y está en función, ¿no? Y que está prácticamente gestando más y más cada día para poder explotar en una burbuja que va a llegar a impactar al mundo entero. Esto es lo más sorprendente. Pero bien, en medio de todo eso, Mark Zuckerberg ahora hace un reconocimiento de que han ido demasiado lejos en los intentos de frenar la comunicación, la transmisión, las ideas de algunas personas e incluso de personas que tenían razón, sobre todo en medio de la pandemia, y que no se les permitió dar información que era necesaria para que no tuviera que ocurrir el desastre que hemos tenido durante estos últimos 4 años. Ya 5 con ese, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ha habido un gran sacudón mundial, ¿no? Porque entonces esto tiene que ver con una de las libertades principales y cardinales. Si no hay libertad de expresión, no sirve para nada todo el sistema mundial. Así de sencillo. Se viene abajo, colapsa, porque la libertad de expresión es la que marca el desarrollo de las ciudades, pueblos, naciones y del mundo entero. Es increíble. Cuando hay libertad de expresión, la gente tiende a poder dar sus ideas, recibir ideas y poder, buscar el significado de esas ideas hasta el punto de encontrar si son correctas o si son incorrectas. Es decir, discriminar de tal forma que pueda tener el discernimiento claro para poder comprender lo que es correcto y lo que no es. Y de acuerdo con eso es que se vive. Si esto no se da en función del criterio y el juicio individual, entonces el mundo se derrumba. Es por eso que la libertad de expresión es sumamente delicada y debe ser respetada, postrarse ante la libertad de expresión sin tener que tratar de imponerse sobre otro, queriendo dominarlo y quitarle su libertad de expresarse. Cada persona tiene la capacidad de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y aunque tengan algunos por falta de conocimiento, por su ignorancia, pasar por momentos críticos, lo bueno es que en la sociedad la conversación, supongamos que tú llegas a escuchar una falsa noticia, un fake, ¿no? Un real fake. Entonces tú vas y comentas eso con tus vecinos, comentas con tus amigos y no falta algún pariente que por ahí te dice, no, mira, ¿sabes qué? Eso es un fake por esto, y te empieza a explicar y te empieza a presentar evidencias. Entonces todo se va equilibrando. Entonces no hay aquí papás que tengan que venir, papás entre comillas, que tengan que venir a decirte a ti, mira, ¿sabes qué? Tú no sabes entender, yo te voy a explicar, esto es así y esto es así, y querer tú imponer tu idea. Eso no existe. Es bueno compartir ideas, es bueno expresar ideas, pero nunca jamás querer imponérselas a los demás. Porque cada quien deja que esa idea sea parte de su vida cuando puede discernirla. Si no luchamos porque toda la humanidad discierna, no estamos avanzando. No hay que olvidarse que toda la humanidad avanzamos en bloque, todos. Eso es lo que nos hace ser humanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que entonces, cuando todos avanzamos y todos permitimos que cada quien opine, estamos dándole valor a cada persona. Nadie es quien para decirle al otro, no quiero que opines, no me interesa tu opinión, no deseamos tu opinión, así que eliminamos tu opinión. No, ¿por qué? Porque tu opinión, al decir eso, ya es una opinión errada. Entonces la tuya es la que vamos a eliminar y no la vamos a dejar avanzar. Entonces eso no tiene sentido, porque cada ser humano por sí mismo y en sí mismo vale. Tal es así que, aunque no hubieran todos los demás humanos y solo estuvieras tú vales por lo que eres capaz de hacer para sobrevivir, para llevar adelante tu propia vida. Cada individuo es así. Si nosotros formamos asociaciones, grupos, naciones, ciudades, distritos, lo hacemos solamente para mantener el orden, pero cada individuo tiene su propia libertad. Eso no hay que olvidar.
De manera que entonces cuando Mark Zuckerberg ha declarado esto, ha creado reacciones. Sigamos viendo algunas de estas noticias que han movido al mundo en estos días, ¿no? Y que han dejado sorprendidos, como repito, a varios. Mark Zuckerberg recurre a bulos para justificar la supresión de los verificadores. Es mentira que seamos censores, ¿no? Los expertos en comunicación critican la sustitución de profesionales por la colaboración colectiva de los usuarios de Facebook e Instagram contra la desinformación. Resulta que ahora Mark Zuckerberg declara: lo que vamos a hacer ya no es poner a ciertos periodistas que verifiquen los datos, a ciertas personas que verifiquen los datos. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos solamente en ese conjunto de personas. Fíjate, si fueran 1 millón de personas las que verifican los datos, no tenemos por qué hacerles caso. Si fueran 100 millones, no tenemos por qué hacerle caso. Si fueran 1.000 millones, tampoco les hacemos caso. Y si fueran 7.000.900.000, que ya vamos para los 8.000 millones, tampoco les hacemos caso. Entonces se deja que, como ahora se dice, ¿no?, que sea toda la misma población, la gente, todos, como dice ahí en esa partecita, ¿no?, por la colaboración colectiva. Bueno, colectivismos y más, pero en fin, que sea toda la colectividad, eso es bueno, que sea toda la población, que sea toda la gente la que determine verificando los datos. Eso es libertad, ¿no es cierto? Donde cada persona pueda por sí misma discriminar, verificando datos, comparando de aquí y de allá, escuchando noticias de aquí y de allá, hasta llegar a centrarse en la realidad. Sería maravilloso que todas las personas pudieran llegar a ese nivel, porque eso significaría que como sociedad mundial estaríamos avanzando hacia adelante. Ahí sí estaríamos buscando la prosperidad. Y se rompería ese hilo falso de hacerle pensar a la gente que el dinero es la prosperidad, que el dinero es el éxito, que el dinero es la grandeza, cuando no lo es. Acá lo que interesa es el desarrollo de la mente, la capacidad de pensar, la capacidad de poder ubicarse en la historia y contribuir con nuestros conocimientos a la mejora de la sociedad. No podemos pensar como algunos individuos no pensantes declararon: yo no quiero que la gente piense, yo lo que quiero es mano de obra. Menos mal ese tipo de gente ya está arrinconada, ¿no?, por pensar de cabeza. No es bueno plantarse mucho de cabeza porque la sangre se puede bajar y no volver a regresar, entre comillas. En fin, lo digo. Muy bien, aquí entonces tenemos una gran idea. Una idea superdotada que ya está empezando a gestarse y a nacer, ¿no? El tener que pensar en que es la humanidad la que tiene que determinar. Estamos creciditos, no tenemos papás en la humanidad en el sentido de la guía para nuestra sociedad. Sí, porque hay algunos que quieren hacerse los papás, ¿no? Aquí, por ejemplo, en medio de la pandemia, el presidente se quiso hacer el papá, ¿no? Y todos, aló presidente incluso, ¿no?, para poder preguntar qué tengo que hacer, cómo me pongo la máscara, me la pongo hacia atrás, hacia adelante, en las orejas o en la boca, ¿dónde la pongo? Ya, para todo se llamaba, ¿no? Y trataban de buscar eso, es decir, su papá. Esas paternalidades deben desaparecer, porque acá lo que se necesita es que todos aprendan a caminar con las reglas y con las leyes para que entonces haya funcionamiento de la especie. Cuando la humanidad funciona así, Dios está contento porque entonces están funcionando las criaturas que Él creó. Cuando Dios creó al ser humano y creó todos los seres vivientes que existen en el universo, Dios los dejó a libertad, bajo parámetros de conocimiento, para que sea la sabiduría y la inteligencia la que los ayude a discernir y que entonces sobre esas bases, con esas herramientas, puedan construir la formación de una personalidad que haga que todos los demás también crezcan, se desarrollen y haya una unidad de todos los seres creados al punto que todos busquen la felicidad el uno del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la clave. Interesante. Ahora bien, Dios quería que estas criaturas que Él creó llegaran a desarrollar su potencial para el cual Él las creó. ¿Cuál era su potencial?
buscar la semejanza con los seres superiores, es decir, la semejanza con Él, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y buscar la semejanza en la armonía, no en el poder. ¿Para qué necesitamos más de un Dios? Si hay un Dios que ha creado todo el universo, ¿para qué quieres tú ser otro Dios con todo ese poder? No tiene sentido. Es un absurdo. ¿Por qué? Ya existe. ¿Para qué le quieres quitar el puesto? Más bien, haz lo que a ti te corresponde y desarrolla tu potencial en tu nivel, en tu esfera. Eso es inteligencia. Satanás siempre quiere volver a los seres humanos ignorantes. Quiere siempre volverlos dominaditos. Y por eso les dice, seréis como dioses. Así ningún ser humano va a poder ser como Dios. Eso es un imposible. No hay que soñar. Los sueños no sirven para nada en este caso. ¿Correcto? Así que lo más inteligente y lo más grande que puede recibir el hombre es que se le enseñe a desarrollar el máximo poder que Dios ha puesto en sus capacidades, en todas las facultades que le ha dado para que las desarrolle de acuerdo con lo que Dios le va a indicar y cómo se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él es el creador, pues. El creador es el único que te puede decir qué. Pues si no te dice el creador qué, vas a ir a agarrar los cables de corriente pensando que vas a recibir más energía y vas a ser más poderoso, que vas a ser un Dios y lo único que vas a hacer son cenizas. Muy bien, entonces comprendiendo eso, el hombre ha de ubicarse en ese punto clave, que es el de buscar el conocimiento libremente y donde no sea censurado por cuestiones de la búsqueda de la sabiduría. El reino de Dios está compuesto de seres inteligentes. Dios no tiene un reino compulsivo, no es autoritario ni totalitario. Dios tiene un reino donde la libertad prima, pero la libertad no es un sentimiento, la libertad no es una imaginación, ni la libertad puede nacer de un ser creado de la nada. Imposible. Dios quiere que el ser creado comprenda que su libertad es un principio y que por lo tanto está parametrada por reglas que mantienen la armonía para que tus libertades no afecten al otro ni tampoco sea lo contrario. ¿Te das cuenta? Eso no puede nacer de ti. Hay muchos que dicen, no, la libertad se acaba ahí donde comienza la tuya. Muy bien, ¿cuál es esa? ¿Cuáles son los parámetros? Y nadie sabe decir cuáles son. Por eso Dios ha puesto sus leyes para que ellas sean las que muestren el nivel de la libertad. Salmo 119, versículo 45, bien claramente escribió el patriarca David en relación con lo que es la libertad. Salmo 119, versículo 45, fíjate lo que dice allí. Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Más claro que el agua no puede ser. Esa es la verdadera libertad. Porque entonces se nos parametra y se nos dice cuáles son los niveles donde podamos armonizar los unos con los otros para no afectarnos y destruirnos, sino más bien llegar a vivir de tal forma que cada individuo sea individual y que esa individualidad que cada individuo tenga cuando entre en la sociedad sea de tal manera formado que a la otra persona y a los demás pueda encontrarlos como un complemento para que todos juntos puedan formar eso que se llama sociedad, sociabilidad. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que Dios hace. En fin, sigamos leyendo ahora qué más está relacionado, qué noticias más están relacionadas con esto de la libertad de expresión. Linda Yacarino, CEO de X, celebra que Meta abandone su programa antibulos. Mark, bienvenido a la fiesta, le dice. Bueno, qué buena fiesta, es la fiesta de la libertad, ¿no? Si así queremos entenderla, que ojalá que a eso se esté refiriendo. La consejera delegada aboga por la libertad de expresión en redes sociales y acusa a los medios tradicionales de falta de imparcialidad. Ahora, Linda Yacarino, que es la CEO de X, ha declarado que en buena hora que Mark Zuckerberg haya llegado a este nivel en el cual ahora ya no tenga que estar criticando ni tachando de burlos
a todo aquello que no coincidía con la narrativa llamada oficial o en general o la que le propusieron a él. Y que entonces ahora está bienvenido a la fiesta, que imaginamos se refiere a la fiesta de la libertad de expresión, ¿no? Eso es algo maravilloso. Ahora, dentro de esa libertad de expresión es cuando el Evangelio de Dios tiene acogida, porque entonces toda persona tiene derecho a escuchar. Ya no puede haber esos frenos de que digan, ah, no, que me está ofendiendo lo que dice, que no va conmigo. Ya no, porque ahora la gente va a poder tomar decisiones de acuerdo con el conocimiento que obtenga. Esto es maravilloso. Vamos a ver el informe que tenemos ahí en Word acerca precisamente de Linda Yaccarino y de otras personas más en relación con el asunto que se va dando con Mark Zuckerberg. Linda Yaccarino, CEO de X, celebra que Meta abandone su programa antibulos. Mark, bienvenido a la fiesta. La consejera delegada aboga por la libertad de expresión en redes sociales y acusa a los medios tradicionales de falta de imparcialidad. Esa palabrita imparcialidad es clave acá, ¿no? Porque lamentablemente a veces los medios se parcializan por cuestiones económicas, ya sean por beneficios, incentivos, etcétera, que suenan bonito, pero cuando su nombre es bien feo, ¿no? El tratar de coimear y recibir dinero por debajo y chantajes y sobornos y todo tipo de cosas, en fin. Sigue diciendo ella. Meta ha anunciado este martes la decisión de poner fin al programa de verificación de datos y adoptar en Instagram y Facebook un sistema de notas similar al de X. La celebración de Linda Yaccarino, CEO de X, no ha tardado en llegar. ¿No es genial eso? Dice ella, ¿no? Es emocionante que al pensar en que las notas de la comunidad son buenas para el mundo, pienses en ello como una conciencia colectiva global que nos mantiene a todos responsables a escala global y en tiempo real. Esperemos que esa palabrita comunidad no se esté refiriendo al lado de esa llamada comunidad que trata de buscar simple y llanamente una igualdad aparente, ¿no? Tengamos cuidado, porque de ahí vienen palabras que han traído daño al mundo entero. Y por otro lado, esa parte de la conciencia colectiva global, ¿no? Que sea bien utilizada, sí. Menciono esto por estas palabras que a veces pueden dar a entender un doble sentido, pero que hay que manejarlas bien, dejarlas comprender bien para que nos quede claro a todos en qué terreno estamos pisando, ¿no? Porque a ciencia cierta y a decir verdad, cuando hablamos de todas estas grandes redes sociales, medios de comunicación, no siempre las palabras significan lo que se quiere decir o lo que se está pronunciando. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en ciertos detalles y no siempre se termina haciendo lo que es correcto. Estamos en un mundo lamentablemente de corrupción y perdición, pero hasta aquí el asunto está sonando muy positivo, ¿no es cierto? Donde se deja entender que ahora va a haber libertad para la expresión y no censura para todo aquello que no necesariamente coincida con las ideas de aquellos que se supone que tienen las redes o que quieran haber usado sus verificadores de datos, ¿no? Muy bien, pero sigamos leyendo. ¿Qué más hay acá? Con conciencia colectiva global que nos mantiene a todos responsables a escala global y en tiempo real. Desde ese ángulo, el asunto sería muy positivo porque entonces cada persona tendría el discernimiento para poder juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. Y a escala global, con la mezcla de todas las ideas, porque cada quien va a dar sus opiniones, entonces se pueda llegar a una respuesta que sea la certera y la correcta por el conjunto de toda la humanidad, ¿no? Ahí está mucho mejor el asunto, ¿no? Porque da lugar a que pueda haber la libre opinión y que pueda haber también la libre censura de uno al otro, o mejor dicho, crítica del uno al otro, para ver si lo que se está diciendo es correcto o no. ¿Por qué? Porque hay derecho a poder discutir las cosas y hay derecho a poder llegar a conclusiones, aunque por un tiempo parezcan no estar en armonía. Pero llegará su momento en que se equilibren a medida que se estudie, porque el ser humano siempre busca eso, ¿no? Y eso es lo positivo que Dios puso en el ser humano,
Y es que cuando se le dice algo que no coincide con sus ideas, inmediatamente va a verificar y a buscar información para ver si está en lo correcto o no. Eso es maravilloso, ¿no? Eso hace que se desarrolle la mente como Dios quiere. Muy bien, sigue diciendo acá. Ha afirmado Yacarino, este mártir, durante una conferencia en el CES, la feria de tecnología de consumo más influyente del mundo, que se celebra esta semana en Las Vegas. Las notas de la comunidad en X permiten a los usuarios añadir contexto a los tweets que consideren engañosos, obvio. A España llegaron en abril de 2023 en pruebas y desde julio se abrieron a todos los usuarios. Para participar es necesario registrarse y ser aprobado por la plataforma Yacarino. Yacarino ha celebrado que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se haya dado cuenta de que esta es la forma más eficaz y más rápida de verificar los hechos sin sesgos. Eso es bueno, ¿no? Ahora ya no necesitamos los verificadores de datos que a veces han sido troles incluso, sino que ahora, con toda la humanidad, cada quien sacando sus conclusiones, discerniendo cada cosa que va leyendo y sobre todo, este es un punto clave, ¿no? Tratando de separar lo incorrecto de lo correcto, haciendo su censura individual, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, cada persona va a tener la oportunidad de participar en el desarrollo de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y esperamos que con cosas como esas no vuelva a suceder lo que pasó en la llamada pandemia, ¿no? Donde unos cuantos quisieron hacerse los papás de todos y que querían decirle a la humanidad cómo se tiene que cuidar cuando cada persona sabe muy bien cómo se tiene que cuidar. Así entonces trataron de ¿qué? De hacer pensar que la humanidad era un conjunto de individuos que pertenecían a un corral o a una granja o gallinero donde tendrían que hacer exactamente lo que otros les decían que hagan, ¿no? Eso es peligroso. Cada vez que se levantan individuos que quieren decirles a otros lo que ellos tienen que hacer, pero que a ellos no les digan lo que hay que hacer, inmediatamente se da el reino del terror. Eso es conocido, ¿no? Porque entonces la ley del más junglero es la que manda. No le voy a decir el más fuerte, el más junglero. Es la que va a querer mandar. Entonces eso no tiene ningún valor ante una sociedad humana. Dentro de la especie canina, de los monos, los gorilas, etcétera, ya más claro, ahí puede estarse dando ciertos valores a ciertos asuntos, pero en la realidad de gente con capacidad de razonar, no señor. La gente, los seres humanos tienen otro nivel, no se comparan con los animales. Si hay quienes creen que son como los animales, hay quienes saben cómo son, pero el ser humano es distinguido del animal. Dios lo distinguió así, y aunque en su condición, cuando no quiere aceptar lo justo y lo correcto, se animaliza, eso es otra cosa. Bien. Pero ahora sigamos leyendo. ¿Qué sucede acá? Eso solo para que tengamos una idea, ¿no? Además ha señalado que este sistema inspira un gran comportamiento. Las publicaciones que contienen notas de la comunidad se comparten mucho menos. Ese es el poder de las notas. Y decimos, Mark, Meta, bienvenidos a la fiesta, ha comentado, dice Yacarino. Para tomar esta decisión, Meta ha argumentado que ha ido demasiado lejos en la moderación de contenidos por presión social y política. Bueno, eso sí, debe haber habido presión social y política, pero ¿de qué sociedad? ¿Qué sociedad? ¿Quiénes? Y hay que ver, pues, ¿no? ¿Quiénes son los que han presionado? Y por otro lado, ¿quiénes son esos políticos que han hecho presión para tener que empujar de un lado o del otro? Y ahora que se diga que el nuevo presidente también estaría influyendo para que haya habido este cambio. Sin duda, ¿no? Entonces el hecho es que se llegue a un punto en el cual se comprenda que eso es lo correcto y punto. De tal forma que no haya ningún otro momento en el futuro en el cual, por alguna razón, de algún antojo de izquierda o derecha, refiriéndome en general a todo, no a partidos ni a... Entonces, para que no se inclinen hacia ningún lado,
que tenga que haber un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio que sea bien diseñado de tal manera que cada persona en el mundo, en este caso, sobre todo los cristianos, indicándoles ahora ese camino, en base a todo lo que estoy hablando en general globalmente, pero ahora este detalle para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una Biblia en la mano y se supone que el cristiano conoce que ese libro es la palabra de Dios. Y cuando se le llama la palabra de Dios significa que esa es la voz de Dios, que esa es la expresión de Dios y que por lo tanto, siendo palabra de Dios, es lo único a lo cual tenemos que hacerle caso a pie juntillas. ¿Está claro? Significando eso, que la verdadera libertad se va a basar, sobre todo, repito, cristianos, por el tipo de inteligencia que poseen en base a lo divino, que puedan ser personas que ahora puedan expresar las bases de las Escrituras y que sobre esas bases se puedan mover los hilos del mundo. ¿Está claro? Eso en el sector de los creyentes de Dios. En el sector común, lo mejor que se puede hacer es llegar a conclusiones sin excluir la opinión del cristianismo. Digo eso porque, lamentablemente, en estos últimos años, a través de los verificadores de datos, se ha querido empujar a que el cristianismo quede arrinconado. Si entramos en un terreno donde se busca el equilibrio, el cristianismo no debe de ser jamás arrinconado, porque es un estilo de vida que lleva el cristiano, y eso lo hace ser participante de la sociedad. Y por lo tanto, siendo participante de la sociedad con sus ideas, tiene derecho a dar opinión de lo que él cree. ¿Por qué? Porque cada quien da sus opiniones. Es increíble cómo he visto que en estos últimos años, cuando un cristiano ha querido opinar sobre algún tema de coyuntura, que puede estar en el medio, se lo ha arrinconado diciendo, no pues, no vas a meter aquí tus ideas patriarcales, bíblicas, no pues, tus fanatismos, no. Fanático es el que está diciendo eso. ¿Cómo va a hablar semejante atrocidad, irresponsable? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el cristiano es un ser humano y vive de ese cristianismo y gracias a eso aporta a la sociedad, tanto económicamente como con su persona y su influencia, a la moral. Así que excluirlo diciendo que no vale lo de él, ¿por qué mejor no vale lo tuyo? ¿Qué cosa tú tienes de importante que no tenga el otro? Nada. Así que entonces ha de respetarse lo de cada quien. Ya de llevarse la fiesta en paz de esa manera. Todos opinando. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que tú tengas tu idea, que tú creas que es la más correcta, pues, y eso es bueno, porque si no crees que son correctas tus ideas, entonces ¿cómo podrías tú defender lo que tú crees? Entonces, por más de que sea así, puede llegar un momento en que se demuestra lo contrario de lo que tú pensabas y creías, y lo más humilde que se puede hacer por el bien tuyo y de los demás es que se acepte esa idea y se modifiquen las cosas. Así de simple. Las ideas no van a prevalecer para siempre a menos que tengan buen fundamento. Así que entonces, por razones como esas, no siempre, o mejor dicho, no debe arrinconarse aquel que creemos, no vamos a decir que es menos que nosotros. No, porque sería una mentira, pues, decir eso también, ¿no? Sino de aquel que nosotros imaginamos que no va a poder opinar mejor que nosotros. No existe ese. Puedes tú ser el más rico, el más pobre, el más intelectual o el de la calle y en ningún momento se puede menospreciar tu manera de ver las cosas, tu punto de vista, tu opinión en una conversación o en un caso coyuntural, algo que ya se esté dando en el medio. Así de sencillo, ¿no? Porque se puede estar hablando, supongamos, acerca de ideologías, lenguajes inclusivos, todas esas cosas
y todos tienen derecho a dar su opinión y tú no puedes decir, tú con tus ideas fanáticas. No, señor. Al decir eso te haces fanático, porque el fanático es aquel que defiende a capa y espada cosas que ni siquiera todavía se han demostrado que tienen fundamento, porque el fundamento lo va a poner la discusión. Interesante, ¿no? En fin, sigue diciendo acá. Eso solo para que tengamos una idea de lo que pasa en el mundo. Un programa destinado a informar con demasiada frecuencia se convirtió en una herramienta para censurar. Esto es lo malo que pasó. Tal es así que entonces llegaron a ser censurados médicos, científicos, abogados, jueces, incluso presidentes. Llegaron a censurar y hasta les cerraron, y en este caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, les cerraron la libertad de poder expresarse y comunicarse a un presidente, que justo tiene que ver con Donald Trump, ¿no? Entonces, asuntos como esos se llegaron a dar, hasta el punto en que no había seguridad de nada, y las redes sociales quedaron mal vistas, pero un gran conjunto de personas que eran amigos, conocidos, participantes de la ideología, seguían apoyando la idea de que está bien, que así tienen que ser las redes sociales, así se tiene que arrinconar a la población. Pero resultó muy pronto que los que defendían eso no eran ni la mínima porción de toda la humanidad, eran un porcentaje paupérrimo. Y sin embargo, estos estaban prevaleciendo porque a veces tenían medios económicos, porque a veces tenían posibilidades que los conducían a ser, pues, los dominantes, ¿no? Y eso hizo que se echara a perder el potencial humano y se bajara niveles tan profundos en los cuales gran parte de la humanidad quedaba arrinconado. Es decir, esto era un desequilibrio, era un imposible, donde el lado de la balanza que tenía más peso se elevaba y el que tenía menos peso caía. Increíble, solo en sueños y en fantasías podía existir una realidad como esa, ¿no? Y sin embargo se estaba dando. Y es eso precisamente lo que ahora, al llegar su momento, porque las cosas caen por su propio peso, cayeron por su propio peso y Mark Zuckerberg se da cuenta de algo como eso, ¿no? Y llega a un punto donde se da cuenta del peligro que hay en atacar la libertad de expresión de esa manera. ¿Sabes por qué? Alguna vez alguien ilustró esto. Un hombre que se pone a cortar una rama de árbol que le fastidiaba, pero que cuando sube al árbol se para en la punta de la rama y desde ahí comienza a cortar, en lugar de pararse del lado seguro donde el árbol no va a caer. Asimismo estaba pasando con estas redes sociales y seguirá pasando con los verificadores de datos, que al final se darán cuenta que lo único que han hecho es serrucharse el propio piso. ¿Por qué? Porque tú sabes que el mundo da vueltas, a veces estás arriba y a veces estás abajo, y cuando estés abajo tus propias leyes son las que te van a hundir. Así que esto ha empezado a suceder precisamente acá, y eso es lo que ha movido a estas reacciones. Inevitables, porque si no se mueve a estas reacciones, la caída está asegurada. Por varios factores, denuncias y muchas cosas más. Así que entonces esto ha llevado a un equilibrio ahora. Y es por eso que se festeja ese equilibrio y se espera que ese equilibrio se mantenga y que no excluya a ningún sector de la población que tenga derecho a opinar y que se pueda incluso discutir los asuntos para llegar a conclusiones. Eso es lo más maravilloso que puede haber, ¿no? Es como, por ejemplo, en religión, ¿no? Resulta que a veces algunos líderes espirituales, a título personal, dicho sea de paso que quede bien claro, vienen a decir, no hagas proselitismo. ¿Por qué? Porque las doctrinas dividen. Más bien lo que nos une es el amor. No, pero eso es subjetivo. Eso que está diciendo ese líder no es real. Porque él está suponiendo a eso que le llame el amor, porque a qué le llamará también amor. Porque tú sabes que las palabras se pueden utilizar, ¿no? Y estos las están utilizando a su manera. Entonces, ¿a qué le llamará amor? Según su criterio. Él dice, no, pero amor pues es eso que tú sientes y que es tu criterio, tu manera de verlo. Pero cuando vamos a la realidad, a la investigación, encontramos otra cosa. Así que es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos. Y la libertad de expresión produce eso. Y donde no la hay,
inevitablemente el que se opone a esa libertad termina esclavo. Ese es el mayor peligro. Pero bien, sigamos leyendo lo que dice el informe para que podamos entenderlo bien. Un programa destinado a informar con demasiada frecuencia se convirtió en una herramienta para censurar, ha indicado en un comunicado. Pero no siempre opinó lo mismo ahora Mark Zuckerberg, porque esto es lo que él dice, ¿no? Ahora él dice eso, pero antes no decía eso. Dice, pero no siempre opinó lo mismo, dice Yaccarino, ¿no? En otro comunicado publicado en 2021, presumía de que el programa de verificación servía para abordar la desinformación viral. Esto es sorprendente, ¿no? Es decir, ¿quién es quién para decir lo tuyo es desinformación y lo mío es información? Eso no existe. No hay razón para decir eso. Simplemente se lanza la información y la gente verifica con otros medios para ver si esto es verdad. Eso es lo que todos hacemos todos los días. Nadie es tan tontito de creerse a la primera las cosas. Aún hasta en medicina, dice, no, anda, visita 2 o 3 médicos porque el diagnóstico de uno nunca vale. Así que siempre tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, por eso hay que verificar, ¿no? Y cada quien tiene que hacerlo. Y esto es lo que ahora Yaccarino menciona, de que no era lo que decía Mark, pero ahora ya lo dice, ¿no? Y eso es positivo. Bueno, seguimos leyendo. Nos consta que este programa funciona y que a la gente le parecen útiles las pantallas de advertencia que añadimos al contenido después de que lo haya calificado un socio verificador de información. La Red Europea de Estándares de Verificación de Datos. Muy bien, hasta aquí. Tenemos un detalle y es que por un tiempo se defendió el hecho de verificar datos con un afán de censurar al que se creía estar equivocado. Pero eso ha traído pura desgracia, ¿no? Miles de personas hoy están enterradas a causa de esa idea, ¿no? Esa idea absurda y loca, sin funcionamiento real. Porque nadie es quien para querer ser el papá del otro, ni el jefecito del otro, ni el profesor del otro, sin que el otro también quiera ser profesor de él. Todos tienen el mismo derecho. Así que tú nunca puedes decir, ¿sabes qué? Yo estudié y por eso yo te voy a enseñar. No, señor. Si quiero te creo, si no quiero no te creo. Y yo sigo enseñando lo mío. Y tú ahora vas a escuchar también lo mío. ¿En qué vamos a quedar? Así que por favor, para que haya equilibrio, cada quien que discrimine, que censure para sí mismo y que se dé cuenta de lo que es correcto y lo que no es. Ya que repito, que cuando en las iglesias se dice no hay que hacer proselitismo, y se prohíbe a los miembros de la iglesia que no vayan a predicarle a otros sus verdades porque dice, las verdades te van a dividir, así, y como tú sí predicas lo tuyo, que dices no proselitismo y a ti sí hay que creerte. Eso no tiene sentido, ¿no? En una ocasión, un dirigente religioso decía así, ¿no? ¿Sabes qué? Está equivocado el hecho de que tú vayas y enseñes tus doctrinas a la gente. No debes hacer eso, eso produce división. Lo que tú tienes que hacer es enseña solamente el amor. Eso es todo lo que tienes que enseñar y no estés llevando tus creencias que chocan con otros. Y entonces el otro le dice, bueno, tú dices que no hay que hacer proselitismo. Así es, dijo él. Que no hay que hablar de tus creencias. Así es. ¿Y por qué yo te tengo que escuchar a lo que tú estás creyendo y me estás diciendo ahorita? Es que él también está dando pues su creencia, está haciendo proselitismo con lo suyo o no está compartiendo. Así que estaba hablando lo que no tiene sentido. Siempre que algo no tiene sentido, no tiene fondo. Así que si alguien te viene a decir a ti, no hagas proselitismo con tus ideas, dile tú de frente a él, ¿y tú cómo estás haciendo ahorita proselitismo con las tuyas? Tu idea es no hacer proselitismo, así que ya me estás sembrando tu idea, tu proselitismo. Por favor, ¿o no te das cuenta cómo funcionan las cosas? Así nadie te puede llegar a hacer ese cuentito de que, oye, yo te digo lo que hay que hacer, pero tú no me dices a mí lo que tengo que hacer. Eso no existe. O haces tú también lo que yo te digo o no hay consenso. Ah, no vas a hacer, ya, tú con lo tuyo, entonces camina con lo tuyo que yo voy con lo mío. ¿Te das cuenta? O sea, el asunto es mantener el equilibrio real y no la suposición personal. En el cielo
Satanás hábilmente les decía a los ángeles, ustedes son perfectos, no necesitan que Dios los guíe, se pueden guiar solos porque salieron perfectos de las manos del Creador. Pero si los ángeles hubieran seguido lo que el diablo les decía y que lamentablemente una gran parte le creyó, ya estaban haciendo lo que el diablo decía. ¿Cómo les quería quitar la dependencia de Dios y ahora los quería hacer dependientes de Él? Eso se ve mucho hasta el día de hoy. Y en cuestiones incluso religiosas, y nos ha pasado incluso a los que predicamos este evangelio del tercer ángel, donde hay algunos individuos, que yo siempre les digo, los que tienen la mitad de la cabeza y que la otra mitad se les quedó en el vientre. ¿Quiénes son? Esos que andan diciendo a otros, no lo escuches, es divisionista, es separatista, está fuera de la organización, cuidado, tal, por cual, que es un tal, que es así, que esa gente que siempre anda hablando con su media cabeza, porque ese no tiene la cabeza entera, no va a llegar a ningún sitio con plena seguridad. Y sin embargo, hay personas que le creen a estos, pero al creerles a ellos, ya están haciendo lo contrario de lo que ellos mismos les están enseñando. Están diciendo, no creas a ese, ¿por qué? Momentito, señor, ¿y por qué te tengo que creer para ti? No tiene sentido. Es como lo que decíamos en algunos temas anteriores, donde a algunos se les decía así, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo en el mensaje, pero no creo en la persona. Entonces, a ese mismo que te está diciendo eso, dile así. Igual yo creo en el mensaje, tampoco creo en ti. Ya te puedo decir, no te creo nada. Ya, él está dando esa lección. Vive lo que te está enseñando, vive lo que predicas. ¿Ah? Entonces no le hagas caso tampoco tú a él, porque no tiene ninguna autoridad para decirte, ya que él mismo la está quitando. No tiene sentido. Es que siempre los que tienen la mitad de la cabeza son ilógicos. En cambio, los que tienen la cabeza entera, esos siempre están en lo correcto. En fin, cosas. Es para que conozcas del mundo, joven, adolescente, despierta, capte estas ideas para que te des cuenta de en qué mundo vives y que requieres de herramientas correctas. Y yo te invito a las herramientas divinas, porque ¿de quién te voy a decir? ¿De Platón? Aristóteles, Sócrates, ¿por qué? Mejor te señalo a alguien superior, a un ser divino. Pero para que sepas que es un ser divino, para que no te vayan a hacer el cuento, porque sí, hay unos cuentistas que te dicen así, ¿tú cómo sabes que la Biblia le inspiró Dios? Ay, por favor, ya no, mejor no te escucho, me puedo malograr el cerebro. No lo oigas al que te dice eso, pues te está malogrando el cerebro. ¿Ah? Entonces te vienen a decir pues cosas absurdas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo te van a decir? ¿Tú cómo sabes que esto lo escribió? ¿Quieres que sepa por qué? Ya, me voy a poner a leer para verificar. Obvio. Nadie te puede venir a decir, ¿y qué tal si a la Biblia la cambiaron? ¿Qué tal le hicieron esto? ¿Qué tal le hicieron aquello? Y tú diles así, ¿y qué tal no? ¿Y qué tal todo está bien? ¿Y qué tal todo es perfecto? ¿Y qué tal nunca pasó lo que tú estás pensando? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Es decir, muchas personas no razonan cuando hablan. El qué tal es relativo. Se lo puede usar para los dos lados. No vivas de lo relativo. Lo relativo es inservible, es basura. Así de sencillo. Ojalá lo entiendas, ¿no? Entonces tú vive de lo real, de lo que tú verificas. El Señor mismo te dice, probadme, gustad y ved que yo soy bueno, dice que soy Jehová. Ven, estudia de mi palabra y cuando estudies ahí vas a decir si es correcto o no lo que yo digo. Así es como se conoce a Dios, pues no hay otra manera. ¿Ya? Entonces, que te quede claro eso del asunto del proselitismo que muchos utilizan para querer simplemente callar al otro, al oponente, con el pretexto de que tú eres más inteligente y tú le puedes aconsejar a él. Eso no sirve para nada. Muy bien, sigamos leyendo. Hay muchas cosas más en esto. ¿Qué más dice Yacarino? Esto es ahora de la Red Europea de Estándares de Verificación de Datos. Miren lo que ellos dicen, ¿no? Otros verificadores de datos que no están en acuerdo con Zuckerberg, con lo que ha hecho, ¿no? En fin, cada quien tiene su derecho a opinión, pero que sea verdad de allá es otra historia. EFCSN, por sus siglas en inglés, dice estar decepcionada por la decisión de Meta de poner fin a su programa de verificación de datos por parte de terceros y ha condenado las declaraciones de Zuckerberg que vinculan la verificación de datos con la censura.
Esto parece más una medida motivada políticamente en el contexto de la administración entrante de Donald Trump en los Estados Unidos que una decisión basada en evidencias. Bueno, eso es relativo, así de sencillo, pues si te das cuenta, porque esa es su manera de ver de los verificadores de datos de ahí. Ellos quieren tener control sobre la sociedad, ellos quieren ser los papacitos de la sociedad que les digan a los demás cómo deben pensar. ¿Ah? Esa es su manera de pensar. Libre para ellos, muy bien, pero sin imponerse sobre los demás. Es decir, ¿por qué tienen que andar verificando según su criterio y en la medida de lo que ellos opinan ser lo correcto? Es decir, ellos ponen la medida y dicen esto es lo correcto y aquello es lo incorrecto. ¿Sí? ¿Quién les ha dicho eso? No, que hemos ido a verificar con los científicos, con los médicos. ¿Y tú cómo sabes que ellos te han dicho la verdad? Pueden ser simplemente gente que te utiliza para que tú hagas que lo de él prevalezca y lo del otro se hunda. ¿Cómo saberlo? No, pero te estamos diciendo la verdad, pero no te creo. Ah, bueno, no me importa si me crees, sí me importa. Y a todos nos importa. ¿Por qué? Porque tú no eres la última palabra. Tú no eres ni la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, hasta la inteligencia artificial acá no vale para nada. ¿Qué vamos a creer? Si ponen a Sofía en un lado, la robot artificial, y me ponen a una persona al otro lado, le creo más a la persona que a Sofía. Y si hay que dar una censura, que se vaya a la cárcel Sofía. El ser humano no. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a poder cambiar incluso. Lo siento, eso es algo fuerte, pero es la realidad. Una máquina no va a venir a decidir lo que es un ser humano. Por favor, la máquina tiene su lugar. ¿Cuál es el lugar de la máquina? De esos carros que andan pasando recogiendo lo que no sirve. Ahí es su lugar. Un ser humano no. Así que por favor, eso no quita que si alguien está en actos delincuentes, para eso haya una investigación certera y se sigan los lineamientos que están en las reglas para las cuales existe el castigo al que hace el mal. Es otra cosa, es muy distinto, por favor. Así que una máquina pues no va a venir a decir lo que tienes que hacer, por favor. No tiene ningún sentido. Pero estamos llegando a una degradación tal que un día le vas a decir a tu mascota ¿qué hay que hacer hoy día? Dime. Eso no tiene ningún sentido. Imagínate que amanezca el día, te acerques a tu loro y le preguntes a tu loro, oye fulano, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Cuál es mi trabajo? Hasta el loro se pondría rojo después de verde. Así de sencillo, ¿no? No tiene sentido, pues. Y que ahora la gente quiera depender de máquinas, ya vamos a hablar de por qué digo todo eso. En fin. Así que entonces aquí el asunto es claro, ¿no? Ellos tienen su idea. Según ellos, está mal lo que hace Zuckerberg. Según ellos, ¿no? Porque ellos lo ven en su óptica. Les gusta lo que hacen, aunque sea lo más inmoral e incorrecto. A nadie les va a decir lo contrario tampoco, porque van a decir, no, ¿por qué llamas así de inmoral e incorrecto lo nuestro? No, es así como nosotros lo vemos de nuestro lado. Así que aguántese como se aguanta del otro lado. Son palabras, son dichos, aunque no sean realidades para el otro que las está recibiendo. A eso se está llegando. Y es que nadie puede tratar de querer imponerle al otro, verificar sus datos sin tener las evidencias o dar la oportunidad de que el otro pueda presentar su descargo. Así que ahí debemos de tener mucho cuidado. Pero si te van a decir, esto no es verdad, y lo quitan de plano, sin darle opción a descargo a la otra persona, ahí se nota al kilómetro que lo que se está haciendo es totalmente ilegal. En fin, digo, sigamos leyendo. Fíjense lo que sigue diciendo acá. Ha afirmado Clara Jiménez Cruz, presidenta de la EFCSN y CEO de la Fundación especializada en fact-checking, es decir, maldita.es. Ahí donde te invitan a ser maldito, ¿no? Te dicen, inscríbete para que seas un maldito o una maldita, dice, ¿no? Bueno, el nombre mismo lo está diciendo. Cualquiera se da cuenta, ¿no? No es aquí de que le pusieron así al azar. En fin, son cosas que se dan. Pero mucha gente se ha dado cuenta y dice, no, pero maldito significa condenado por Dios. Es decir, ya no tienes opciones. Y si tú te pones a ese nivel, estás poniéndote en un nivel de condenación con plena seguridad.
así sea, tomado solamente como algo superficial. Ah, no, solo es un nombre que se da. No, señor, eso no existe cuando hablamos de cosas tan serias. Pero en fin, cada quien toma sus decisiones ahí. Seguimos leyendo más. ¿Qué más sigue diciendo acá? Y dicho sea de paso, estas verificadoras de datos ya están en un punto, están en la mira donde se les va a hacer prácticamente un llamado por lo que están haciendo, ¿no? De a ver en qué se basan para tener que verificar a otros sin ser verificados ellos. Es decir, se va dando la vuelta el asunto y ahora comienzan a hacer una verificación de todo lo que ellos están haciendo al mínimo detalle, ¿no? Es un tiempo donde parece ser que se está empezando a buscar la realidad. No sé en qué parará. Son cosas, se las comunico porque son noticias, ¿no? Es lo que está pasando. También dice estar decepcionado, también dice estar decepcionado, ahí nos quedamos, ¿no? Neil Brown, presidente del Instituto Poynter, la organización periodística sin fines de lucro propietaria del portal de fact-checking PoliticFact. Para él, las declaraciones de Zuckerberg perpetúan una interpretación errónea de su propio programa. Los hechos no son censura, dice él, ¿no? Vaya que saber si los hechos son hechos. Los verificadores de hechos nunca censuraron nada y Meta siempre tuvo las de ganar. Es hora de dejar de invocar un lenguaje incendiario y falso para describir el papel de los periodistas y la verificación de hechos. Sin duda, parece ser que el mundo entero está contra estos verificadores de datos y solamente la gente que trabaja con ellos y que va a tener algún beneficio puede aportar su idea positiva hacia ellos, ¿no? Cuando en realidad esta verificación de datos hasta a día de hoy no ha manifestado nada positivo en favor de la sociedad. Contrario a eso, se ha visto cosas extrañas durante la pandemia que han traído a colación investigaciones pasadas que han llevado a pensar de que todo este plan solamente tiene un fin, y es arrinconar a la población. Es por eso que lo más certero es esto. Si te encuentras con 3 personas y ellas te dicen, vamos a verificar tus datos, te vamos a chequear qué haces, qué no haces, y de pronto tú les dices, ya, yo también a ustedes. No, que tú no puedes hacerlo. No, ¿quiénes son ustedes para que no? Ya, ahorita voy a empezar. Es más, ya empecé a grabar lo que ustedes están diciendo. Entonces, vamos a llegar a un punto donde cuando todos comprendan eso, que nadie tiene más derecho que otro de andar chequeando a la otra persona, entonces recién llegará el equilibrio. Para eso existen entidades dentro del marco correspondiente. Para eso existen los parámetros, para eso existe la justicia, para eso existen las leyes. Y tú no vas a venir a imponer una nueva ley basada en ti mismo y que solamente defienda tu opinión, tu manera de pensar, excluyendo al otro. Eso ya no sería libertad, no tiene sentido. Zafado, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Vamos a lo último. En la misma línea se posiciona Laura Sommer, líder de Fact-Chequeado. Bueno, es obvio que quiénes sean los que hablen, ¿no? Los verificadores de datos, nada más, en fin. Tienen derecho a querer hablar, pero de que sean aceptados, esa es otra historia. Un portal de verificación dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos. Lejos de estar censurando, los fact-checkers agregamos contexto, dicen. Eso es lo que se dice. Pero del dicho al hecho hay otro trecho. Nosotros nunca abogamos por eliminar contenido. Queremos que los ciudadanos tengan mejor información para que tomen sus propias decisiones. ¿Quién lo dice? Y si los propios ciudadanos no quieren, no les importa, en otras palabras, ellos quieren verificar por ellos mismos, no que alguien se los mastique para ellos pasar. A ver, ¿te gustaría a ti que de pronto te sirvan tu plato ahí de comida, ¿no? De repente tu estofado, ¿no? Y de pronto viene otro y te dice, espérate, antes de que comas, a ver, comienza a masticar, ya, sí está rico, a ver, te lo voy a pasar, lo saca de la boca y te lo pasa y te dice, come, ¿lo harías? No tiene sentido. ¿Por qué entonces otros te van a querer verificar lo que tú puedes hacer de primera mano,
con tu propia investigación. Así que estás en tu derecho. Cuando menos, el que se equivoque, déjalo que se equivoque porque se quiere equivocar. ¿Y si tú eres el equivocado? Por eso el equilibrio es clave acá. Y aquí es donde se está buscando ese equilibrio. ¿Libertad de expresión o desinformación? Aunque algunos expertos consideran que las notas de la comunidad tienen el potencial de aportar inteligencia colectiva, advierten de que adaptarlas a plataformas de información en tiempo real como X es complicado y podría convertirlas en un campo de batalla polarizado e inservible. Bueno, es una opinión. A ello se suma que la compañía no controla ni verifica las notas de la comunidad y carece de un sistema para comprobar la veracidad de su contenido. Por ello pueden contener errores o usarse de forma tendenciosa, depende. ¿Por qué? El poner eso, mira, el solo poner eso que acabo de leer ya es tendencioso, porque tiene algún propósito de inclinar la balanza, ¿ves? Así que en esos detalles es mejor que cada persona tome sus decisiones. Además, no todos los tweets que contienen desinformación tienen notas de la comunidad. En el contexto de las elecciones estadounidenses de 2024, Poynter descubrió que estas notas tuvieron un efecto marginal en la lucha contra la desinformación electoral. En el mejor de los casos, además, un análisis de Maldita es sobre la desinformación en torno a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, concluyó que X no tomó medidas visibles en el 70% de los casos y que las notas de la comunidad aparecían solamente en el 15% de las publicaciones que fueron desmentidas por fact-checkers independientes. Muy bien, si hay discusiones entre estas verificadoras de datos y redes, eso es cosa de ellos. Que no nos metan en la danza a la población mundial. ¿Viste? Lo que significa entonces que todos los seres humanos tienen la libertad de poder expresar sus ideas para conocerlas, verificarlas si son las correctas ideas, a menos que ya abiertamente pues estén censurados, ¿no? No vamos a decir, ya, deja que el criminal dé sus ideas, a ver si algo bonito puede salir de ahí, ¿no? Pues ya está censurado, ya está incluso castigado, ya está incluso sentenciado. Es por razones obvias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero luego, dentro del movimiento de la sociedad mundial, el asunto ha quedado correcto. Pero lo que interesa ahora de todo esto es ese reconocimiento, ¿no? De cómo se ha estado frenando la información, no se ha dejado que las opiniones que han sido favorables a la humanidad, sobre todo en la crisis por la que se ha pasado en el mundo entero y que parece haber quedado en el pasado y que a nadie le importa, pero que a todos nos importa, para que eso no vuelva a suceder, es indispensable que estas cosas queden en su marco correcto. Y parece que dentro de este nuevo sistema que se va a dar y viendo lo que está sucediendo en la nación americana, ¿no? Cuestiones que se están dando y que han sorprendido, creo que ahora más que nunca es necesaria una información correcta. Solo para que tengas algunas ideas, ¿no? Ahorita hay incendios allá en Estados Unidos. Como pueblo de Dios, oramos por las personas que necesitan ayuda y por aquellas personas que no la están pasando bien, porque como pueblo del Señor siempre pensamos en nuestros hermanos, ¿no? Sean de la creencia o no lo sean, todos somos humanos y por lo tanto todos debemos de buscar en ese detalle, por sobre todo, el bienestar de la otra persona. Pero que esto no sea utilizado para buscar un ideal de que estamos en una misma casa y por eso tenemos que ser igualitarios. Nada tiene que ver con eso, pero parecería que se quiere empujar a ideas como esas, ¿no? Sin embargo, este incendio tiene bastante para poderse hablar sobre él por las cosas que se han venido dando en esta semana nada más, ¿no? De cómo es que se ha encontrado que casualmente las aseguradoras para incendios hace un año atrás, hasta 3 meses atrás o 4, han anulado todo tipo de, si existe un hecho como este, voy a ponerlo así, de incendios,
Resulta que estas aseguradoras han quitado mano y no te van a dar un solo centavo por cuestiones de incendios. Y por eso dicen, qué casualidad, que hace poco parece que hubieran adivinado que iba a suceder esto y precisamente en ese sector, sobre todo, no se esté dando más aporte en casos de incendios, ¿no? Y que ahora se haya dado esto es medio raro por parte de las aseguradoras. Pero eso no es todo. Resulta que en medio del incendio, ustedes saben este caso de Didi Coms acerca de lo que ha estado pasando con el asunto este de las barbaridades que se estaban viendo, que estaban en plena investigación y ahora se ha quemado su casita, ¿no? O sea, no ha quedado ni una sola prueba. Sorprendente. Pero eso no es todo. De Hunter, que también se ha estado haciendo investigación y juicio por el asunto de pedofilia y muchas cosas más, de cosas extrañas que incluso se han estado dando ilegales, y todita la casita también se le quemó. Demasiado raro. Y todo aquello que podía servir de material de investigación en el sector se quemó. Así que eso también suena medio raro, ¿no? Raro el incendio, pero más aún. Más raro todavía se hace porque han ampallado a personas que estaban lanzando por ahí más fuego para poder crear más incendio. Y los han encontrado, ¿no? Y los han sorprendido con las cámaras ahí puestas. Oye, ¿qué estás haciendo? Y han estado produciendo más incendio. O sea, se va notando que el incendio, después de todo, no había sido casual, no es cuestión de la naturaleza ni calentamientos globales, sino más bien manipulaciones humanas. Pero eso no es todo, ¿no? Cuando dijeron, ¿por qué no se puede apagar el incendio? ¿Qué está pasando acá? Es que no tenemos la maquinaria para apagar. ¿Dónde está toda la maquinaria? Tremenda nación poderosa. La hemos mandado a Ucrania, porque allá se necesita. No sabemos para qué se la han mandado a Ucrania. O sea, todo resulta una situación extraña, ¿no? Estas son las cosas que se vienen dando. Ya vamos a hablar acerca de eso, con todos los informes, para darnos cuenta de que algo está pasando, queridos hermanos, en nuestro mundo. La palabra de Dios dice que en los últimos días habrían incendios e inundaciones. La mensajera de Dios habló de California, habló de Los Ángeles, cosas que se iban a dar hacia el final, cuando ya el tiempo de gracia estuviera por cerrarse. Así que esto nos indica a nosotros que los juicios de Dios están empezando a caer, y juicios de Dios significan permitir que sucedan estas cosas, no porque Dios las va a mandar, ¿eh? No te vas a equivocar, eres cristiano crecido para estar creyendo lo que no es. Entonces, estas cosas están haciendo aquellos que pertenecen al mal, que las están empujando, muchas veces por cuestiones que se están dando obvias por las investigaciones, y que están llevando a la destrucción de la humanidad. Eso nos indica que Dios está permitiendo. La ira de Dios significa que Dios deja a su suerte a aquellos que hicieron el mal, aquellos que no buscan hacer la voluntad de Dios. Con esto se está despertando a esa nación y al mundo entero, porque es el foco. Piensa, si esto pasaría en cualquier otro país no sería tan llamativo, pero el que pase en la primera potencia mundial, que se supone que es una nación que está pues preparada para todo, pero que ahora se nota que no está preparada para nada con este incendio, etc., entonces deja mucho que pensar. El enemigo está trabajando. Y, aunque el asunto sea político y que se esté haciendo por manos políticas, por cuestiones del nuevo ingreso, eso no deja de ser algo que Dios permite para que pueda ser un llamado de atención a que la gente reflexione en el tiempo en que estamos viviendo. Despertemos. Es la hora final. El pueblo de Dios se está preparando para la tierra nueva. Se aproxima la vida real. Se viene la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Trabajos, estudios. Prepárate, querido hermano, joven, querido, adolescente. Prepárate para los grandes institutos del cielo. Allí donde vas a tener carreras que van a ser inmortales. Prepárate para la realidad, no para las fantasías de este mundo, para las cuales te preparas para entrar en competencia con los demás y al final siempre estás atrás. Prepárate para la realidad. Querido hermano, hermana, padres de familia, abuelos, prepárense porque se viene el mundo real.
Se viene la hermosura de Sión, de nuevo la gloria antigua. El pueblo de Dios verá aquello que fue la eternidad pasada. Y ahora, todos aquellos que hayan sido fieles participarán de las grandes empresas que existen a nivel universal. ¿No quieres elevarte o no aspiras? ¿O eres de aquellos que son conformistas, que solamente quieren estar en este mundo y ganarse el puesto en un banquito, ser un famoso, ser un artistita? Olvídate, vive la realidad. Prepárate para lo real, para lo bueno, para lo que vale, no para esas cositas que te invitan en este mundo que no sirven para nada. Ojalá puedas comprenderlo. Vamos a pedir a Jesús estas cosas para que Él nos ayude a estar preparados para la vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y la oportunidad de conocer las maravillas de tu ley. Te agradecemos por haber, Señor, preparado un reino eterno para todos tus hijos para que puedan vivir para siempre en el hogar celestial. Y te suplicamos que cada hijo tuyo que escucha este evangelio pueda despertar a la realidad que necesita vivir para participar, Señor, del hogar celestial, la nueva Jerusalén que está esperando a todos aquellos que quieran, Señor, participar con ella, a fin de que puedan vivir en esa tierra hermosa, en ese lugar maravilloso, donde la vida sí tiene sentido, donde la vida es todo. Y donde cada cosa que se hace, Señor, tiene un gran propósito de alegría, felicidad, paz y grandeza. Solo te rogamos que tu Espíritu despierte la conciencia de cada persona para que entienda esto y vea la realidad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema maravilloso en la palabra de Dios. No te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos de regreso para la despedida del Día del Señor. Amén.